Juan Grabois. ¿Cómo andamos? ¿Vamos? ¿Todo bien? ¿Listo? Gracias, loco. Bueno. Ahí está bien. Hola. Bueno. Lo primero que les quiero contar es lo siguiente. Si es cierto que me preparé, es cierto. Pero también es cierto que estoy cansado. Así que pusieron la vara demasiado alta. Estoy cansado porque estuve en la cocina de la alta política argentina. Y tengo algunos secretos para contar. Chismes. Provocaciones. Pero si los quieren saber van a tener que escuchar todas las demás boludeces que voy a decir porque va a estar injertado en algún momento de la conversación. Lo segundo que les quiero decir es que no sé si voy a pegar bien el formato porque no puedo tolerar las editoriales de Rebord. Y les voy a explicar por qué. Porque Rebord me chorea. Rebord me chorea. Por ejemplo, no sé si fue la última. No sé cuándo fue. Fue una linda noche de cierre de listas. Él recuerda que era el cierre de listas. Yo estaba absolutamente crispado por la interpretación de Rebord sobre Peter Thiel. Y lo llamé y tuvimos una larga conversación en la que le transmití algunas de mis reflexiones al respecto. Y él vino acá, contó, bueno, hablé con Grabois, qué sé yo, y después dijo todo lo que yo le dije sin darme el copyright. Entonces ahí dije, apago, a este señor no lo escucho más. Pero ahora tengo que agradecerle a don Rebord, a su compañera, la quiero más a la compañera que a él, Sus, y a toda la gente que está laburando acá, porque hacen un excelente programa. Para pensar fuera de la caja, ¿no? Para pensar fuera de la caja. Bueno, y ahora viene la parte, insisto, se van a empezar a aburrir ahora. Y yo les digo, cuando estén muy, muy aburridos va a ser el momento en que llegue, creo que uno de los secretos de la política bonaerense que todos están esperando. Pero tienen que estar muy, muy atentos a esta parte que es la más aburrida. Y ahora me voy a poner serio. En octubre del año pasado, 2024, el Papa Francisco saca su última encíclica, que se llama Del Exit Nos. Nos amó por Jesús, ¿no? Y vieron que se dice madre hay una sola, pero todos tenemos varios padres en general. Yo tengo 3, por lo menos. Mi padre biológico, que falleció hace 8 meses. Mi padre espiritual, que es el Papa Francisco. Y nuestro Padre celestial, Dios. Así que esos 3 padres se juntaron un día en un rincón de la patria grande. Quería saludarlos más como compatriotas latinoamericanos, porque yo soy latinoamericanista, nacionalista, pero latinoamericanista. Y en un rincón de la patria grande, que era el hospital donde mi papá estaba pasando los últimos días de su vida, yo le leí. Mi papá es judío, pero lo quería mucho al Papa Francisco, ¿no? Y yo le leí toda la encíclica. No se las voy a leer toda, pues es muy larga, pero quiero empezar con algunas lecturas. Va a tardar un ratito. Voy a hacer lo más entretenido posible. No sé si me va a salir, ustedes dirán, pero esto empieza así y son las palabras de Francisco que nos mira desde el cielo. La importancia del corazón, dice. Para expresar el amor de Jesucristo suele usarse el símbolo del corazón. Algunos se preguntan si hoy tiene un significado válido. Pero cuando nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, necesitamos recuperar la importancia del corazón. ¿Qué expresamos cuando decimos corazón?
En el griego clásico hay una decoración medio grecorromana. El término cardia significa lo más interior del ser humano, de los animales y de las plantas. Cardia, ¿no? En Homero, no es Homero Simpson, aunque también tenía su filosofía. Homero, el gran poeta griego. ¿Mal chiste? ¿Ese es el coso de mal chiste? Bueno, me están desconcentrando. Homero, la Ilíada, la Odisea, indica no solo el centro corporal, sino también el centro anímico y espiritual del ser humano. En la Ilíada, que es la de la guerra de Troya, en la Ilíada, el pensar... Hércules, acuérdense, Agamenón. El pensar y el sentir son del corazón y están muy próximos entre sí, el pensar y el sentir. Allí el corazón aparece como el centro del querer y como lugar en que se fraguan las decisiones importantes de las personas. En el corazón, no en la cabeza. En Platón, el corazón adquiere una función, en cierto modo, sintetizadora de lo racional y lo tendencial de cada uno. Pues tanto el mandato de las facultades superiores, ¿no?, intelectivas, como las pasiones se transmiten a través de las venas que fluyen al corazón. Lo racional y lo pasional. Así advertimos desde la antigüedad la importancia de considerar al ser humano no como una suma de distintas capacidades, sino como un mundo anímico corpóreo con un centro unificador que otorga a todo lo que vive la persona del trasfondo de un sentido y una orientación. Voy a repetir esta oración porque me salió mal. Todo lo que vive la persona, a todo lo que vive la persona, el trasfondo de un sentido y una orientación. Esto es importante, ¿no? Es verdad de que cada persona tantas veces está oculta debajo de muchas hojarascas que la disimula. Y eso hace que se vuelva difícil sentir que uno se conoce a sí mismo y más aún que conoce a otras personas. El que no haya experimentado esto de estar bajo muchas hojarascas ni siquiera intentó conocerse a sí mismo. La pura apariencia, el disimulo, el engaño dañan y pervierten el corazón. Más allá de tantos intentos por mostrar y expresar algo que no somos, en el corazón se juega todo. Allí no cuenta lo que uno muestra por fuera y los ocultamientos, ahí somos nosotros mismos. Y esa es la base de cualquier proyecto sólido para nuestra vida, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. Y acá Francisco cuenta una anécdota que la contó oralmente y acá la reproduce. Yo se la escuché y él decía que para carnaval, cuando éramos chicos, la abuela nos hacía galletitas y era una masa muy liviana. Era liviana esa masa que hacía. Textual, decía así, aliteraba. Liviana. Era liviana esa masa que hacía. Luego la ponían en el aceite y la masa se inflaba, y cuando la comíamos estaba hueca. Esas galletitas, en el dialecto tano, se llamaban mentiras. Y era precisamente la abuela quien nos explicaba la razón de ello. Esas galletitas son como las mentiras. Parecen grandes, pero no tienen nada dentro. No hay nada verdadero ahí. No hay nada de sustancia. En lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales, sigue Francisco, y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. No son las verdades reveladas de Rebord. Algo bien, ¿eh? Son preguntas decisivas. Están buenas las preguntas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida? Mis elecciones y mis acciones. ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida, mis elecciones y mis acciones? El sentido de propósito. ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Qué querré valorar de mi existencia cuando llegue a su final? Cuando me estoy por morir. ¿Qué quiero valorar de mi existencia? ¿Qué significado quisiera que tenga todo lo que vivo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? ¿Quién soy frente a Dios? Esas preguntas me llevan a mi corazón. Sí, parece medio trilladín, pero son preguntas que hace tiempo no nos hacemos, ¿no? Me parece que tiene su sentido en este momento histórico. Sigue el Papa a volver al corazón y dice:
necesitamos que todas las acciones se pongan bajo el dominio político del corazón. Bajo el dominio político del corazón. Que la agresividad y los deseos obsesivos se aquieten en el bien mayor que el corazón les ofrece y en la fortaleza que tiene contra los males. Que la inteligencia y la voluntad se pongan también a su servicio, sintiendo y gustando las verdades más que queriendo dominarlas como suelen hacer algunas ciencias. Que la voluntad desee el bien mayor que el corazón ya conoce y que también la imaginación y los sentimientos se dejen moderar por el latido del corazón. Yo soy mi corazón, porque es lo que me distingue, lo que configura mi identidad espiritual y me pone en comunión con las demás personas. El algoritmo en acto en el mundo digital muestra que nuestros pensamientos y lo que decide la voluntad son muchos más estándares de lo que creíamos. La voy a leer de nuevo esta, pues está buena. El algoritmo lo que muestra es que lo que nosotros pensamos que es nuestra voluntad, nuestra conducta, es mucho, mucho, mucho más estándar que lo que queremos creer. No somos tan originales. Se trata de una palabra importante, el corazón, para la filosofía y la teología que busca alcanzar una síntesis integradora. La palabra corazón no puede ser agotada por la biología, ni por la psicología, ni por la antropología, ni por cualquier ciencia. Es una de esas palabras originarias que significan realidades que competen al hombre precisamente en cuanto a su totalidad, en cuanto a persona, corpóreo, espiritual. Entonces, no es más realista el biólogo cuando habla sobre el corazón, porque solo ve una parte. Y la totalidad no es menos real, sino que es más real que la parte, ¿no? Tampoco un lenguaje abstracto podría tener el mismo significado concreto y simultáneamente integrador. Si bien corazón nos lleva al centro íntimo de nuestra persona, también nos permite reconocernos en nuestra integridad y no solo en algún aspecto aislado. Si se están aburriendo, voy a citar a Rebord de nuevo. Perdón el contexto religioso, me chupa un huevo. El corazón que une los fragmentos. El corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construya con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. Solo se mantendría en pie dos mónadas que se juntan, pero que no se conectan realmente. Anticorazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Finalmente, llegamos a la pérdida del deseo porque el otro desaparece del horizonte y nos encerramos en nuestra mismidad, sin capacidad de relaciones sanas. Nos volvemos incapaces de acoger a Dios. Como diría Heidegger, para recibir lo divino hay que construir una casa de huéspedes. Vemos así cómo se produce en el corazón de cada uno esta paradójica conexión entre la valoración del propio ser y la apertura a los otros, entre el encuentro tan personal con uno mismo y la donación y el darse a los demás. Solo se llega a ser uno mismo cuando se adquiere capacidad de reconocer al otro y se encuentra en el otro quien pueda reconocer y aceptar la propia identidad. En el tiempo de la inteligencia artificial, porque vamos a hablar un poquito de esto, no podemos olvidar que para salvar lo humano hace falta la poesía y el amor. Lo que ningún algoritmo podrá albergar será, por ejemplo, ese momento de la infancia. Piensen en sus momentos de la infancia, que se recuerda con ternura. Lo pueden poner en el chat también, así hacemos un poco más interactiva la cosa. Y me pueden putear si quieren, o seguir puteando, pues no lo voy a leer. Que aunque pasen los años sigue ocurriendo en cada rincón del planeta. Pienso en el uso del tenedor para sellar el borde de esas empanadas caseras que hacemos con nuestras mamás o nuestras abuelas. En ese momento de aprendiz de cocinero, a medio camino entre el juego y la adultez, donde se asume la responsabilidad del trabajo para ayudar al otro. Al igual que el tenedor, podría nombrar miles de pequeños detalles que sustentan las biografías de todos. Hacer brotar una sonrisa con un chiste, calcar un dibujo a contraluz en una ventana, jugar el primer partido de fútbol con una pelota de trapo. Bueno, no se usan más las pelotas de trapo, pero el Papa tenía sus años.
Cuidar gusanitos en una caja de zapatos, secar una flor entre las páginas de un libro. Pequeños detalles. Lo ordinario, extraordinario. Nunca podrán estar en el algoritmo. Porque el tenedor, las bromas, la ventana, la pelota, la caja de zapatos, el libro, el pajarillo, la flor, se sustentan en la ternura que se guarda en los recuerdos del corazón. Por esta razón, viendo cómo se suceden nuevas guerras, con la complicidad, tolerancia o indiferencia de otros países, o con meras luchas de poder en torno a intereses parciales, podemos pensar que la sociedad mundial está perdiendo el corazón. Bastaría mirar y oír a las ancianas cautivas en estos conflictos devastadores, ¿no? Pienso en el genocidio palestino cuando leo esto. Hablan poco los compañeros de eso, no sé por qué. Es desgarrador verlas llorando, a sus nietos asesinados o escuchar desear la propia muerte porque se han quedado sin la casa donde han vivido siempre. Ellas, las abuelas, que muchas veces han sido modelo de fortaleza y resistencia a lo largo de vidas difíciles y sacrificadas, ahora que llegan a la última etapa de su existencia, no se les ofrece una merecida paz, sino angustia, miedo e indignación. El recurso de decir que la culpa es de otro no resuelve este drama vergonzoso. Ver llorar a las abuelas sin que se nos vuelva intolerable es signo de un mundo sin corazón. Sí. Sácame la musiquita, porque parece que me estás boludeando. Tomar en serio el corazón, mirá, tomar en serio el corazón tiene consecuencias sociales. Como enseña el Concilio Vaticano II, tenemos todos que cambiar nuestros corazones con los ojos puestos en el orbe entero y en aquellos trabajos que todos juntos podemos llevar a cabo para que nuestra generación mejore. Porque los desequilibrios que fatigan el mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Ante los dramas del mundo, el Concilio Vaticano, invita a volver al corazón, explicando que el ser humano, por su interioridad, es, en efecto, superior al universo entero. El ser humano es superior al universo entero. A esa profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda porque Él escruta los corazones. Y termino con esta frase que dice: ante el corazón de Cristo pido al Señor que una vez más tenga compasión de esta tierra herida que Él quiso habitar como uno de nosotros. Que derrame los tesoros de su luz y de su amor para que nuestro mundo, que sobrevive entre guerras, inequidades socioeconómicas, el consumismo y el uso antihumano de la tecnología, pueda recuperar lo más importante y necesario, el corazón. Un aplauso para el Papa. ¡Viva el Papa Francisco! Dicho esto, vino otro Papa. Habemos Papa. Vino León XIV. Y León XIV se llama León XIV porque hubo un León XIII. No solo por eso, ¿eh? León era el mejor amigo de Francisco. Y el que lo narró a Francisco. Ojalá que León XIV esté a la altura. Yo creo que sí. Yo creo que Francisco estaría contento con esa elección. Pero León XIII tuvo una importancia en la historia de la Iglesia, en la historia de las ideas políticas, en la historia de las transformaciones sociales, que está sintetizada en una encíclica que se llama Rerum Novarum, que quiere decir sobre las cosas nuevas. Y era una encíclica que se escribió hacia finales del siglo XIX, cuando estábamos más o menos en la Segunda Revolución Industrial, y que hablaba de lo que estaba pasando en ese momento, que era una novedad absoluta. Ahí me pueden pasar el... ¿Cómo se llama? El graph este. Diapositiva, la que viene, Nahuel. ¿Viste que me pusieron unas cosas ahí para leer? ¿Me pasan a la próxima? Perdón, esto es de novato. La próxima lo voy a hacer mucho mejor. Y el título de esta conversación, de esta editorial, es Rerum Novarum 4.0, porque estamos en la cuarta revolución industrial. Es muy gracioso lo que me pusieron.
Descubrí, no. Ok. Bien. Entonces, Rerum Novarum, las cosas nuevas. Y cuando él dijo esto, Rerum Novarum empezaron a decir, este chabón va a agarrar por el lado de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología y qué sé yo, y es cierto. Pero las cosas nuevas, de las que viene hablando compañero, camarada, hermano, compatriota Rebord, las cosas nuevas se pueden ver desde dos lugares. Se pueden ver desde las periferias y se pueden ver desde los centros. Y en las periferias, para nosotros las cosas nuevas son bastante viejas. Cuando con el Papa Francisco se acuñó la bandera de tierra, techo y trabajo, y la verdad que suena algo bastante viejo. Pero hay cosas nuevas en el mundo de la tierra, del techo y del trabajo. Vamos a ir, por ejemplo, al mundo del trabajo, que luego vamos a relacionar con el problema que hay en el centro, ¿no? En los centros de poder, en los centros de irradiación tecnológica. Nuestra patria niña, como diría Marechal, nuestra patria chica, porque tenemos una patria grande, no hay que olvidarse de eso. En nuestra patria chica, de 10 personas en edad de trabajar, de 10 laburantes, de 10 hombres o mujeres de la clase trabajadora, solamente 3 son obreros o empleados como los que existían cuando escribió León. 13 trabajadores asalariados sindicalizados. El resto son otra cosa. El resto no está sindicalizado ni va a estar sindicalizado. Y eso va a profundizarse. No es un problema del reptiliano Javier Milei. No es un problema del reptiliano Javier Milei. Y viene a profundizar o a expresar una situación previa, una transformación en el modo de producción que expulsa, que descarta y que convierte el gran drama del Rerum Novarum 1.0, que era la explotación de la clase obrera, en el gran drama del Rerum Novarum 4.0, que es la exclusión, el descarte y eventualmente el exterminio. Entonces el trabajo en nuestro tiempo, el trabajo en todas sus formas, como dice la Constitución, ¿cómo se resuelve para que vos y los que están peor que vos puedan trabajar, puedan descansar y puedan ser felices? ¿Cómo se resuelve cuando los que se inventan su propio trabajo frente a la exclusión del mercado y a la exclusión del Estado, que insisto, no es nueva, cómo se logra cuando quienes inventan su propio trabajo son además humillados y eso se publicita como propaganda política? Humillar a 2 personas que están ganando el mango juntando cartones y publicitarlo como propaganda política. Hay que ser muy hijo de puta. Pero se ha habilitado eso que es maldad en estado puro, y esto tiene que ver con el corazón, ¿no? Eso tiene que ver con esas ancianas que lloran a sus nietos muertos y sus casas destruidas. ¿Cómo no nos conmueve lo que pasa? ¿Cuál es el límite de indignidad que estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuál es el límite de indignidad que estamos dispuestos a tolerar cuando 7 de cada 10 trabajadores o trabajadoras argentinas no tienen los derechos que tenían nuestros compatriotas en la década del 40? ¿Cuánta indignidad vamos a tolerar cuando hay 11 millones de argentinos bajo la esclavitud del alquiler, que se roba la mitad de tu tiempo de trabajo? Y que un profesional, ni que hablar un obrero, no tenga absolutamente ninguna posibilidad fáctica de comprarse una vivienda, porque nadie tiene 80.000, 90.000 dólares para comprarse una vivienda si no la hereda. ¿Cómo podemos tolerar que 5 millones de compatriotas no tengan agua, luz, cloacas, que no tengan calles, que no tengan veredas? Y que cuando hay alguien que hace algo para que las tenga, automáticamente se convierte en la mujer enemiga pública número 1 de la Argentina. Perseguida. ¿Cómo puede ser eso? ¿Esas son cosas nuevas o son cosas viejas? ¿Cómo puede ser que de repente sea woke defender a los pueblos originarios de la República Argentina? Voy a hacer un paréntesis, porque a mí también me empezó a hinchar un poquito las pelotas el anti-woke. Paréntesis. ¿De dónde viene woke? Martin Luther King, Malcolm X. Ojo con eso, ¿eh?
Fueron pueblos oprimidos que se rebelaron, lucharon, mataron y murieron por sus derechos. No hay que boludear con todo, porque las modas ideológicas vienen y van, vienen y van. Y en general funciona mucho el fervor de los conversos. Lo digo porque, viste, pasar de hace 5 años de el pañuelito verde acá en el cuello, ahora hacer el nacionalismo de extrema derecha, no sos piola por hacer eso. No sos capo por ser machito ahora. No sos anti-woke. Sos un pelotudo. Básicamente, a vos te lo digo. No, a vos el de la cámara no, Entonces, estos problemas, estas rerum novarum, tierra, techo y trabajo en el siglo XXI. Miren, que soñar en un viaje a Marte sea más fácil que soñar en un viaje a Villa Celina, que no te tarde 1 hora y media en un colectivo hacinado, y es un problema. Entonces, tierra, techo y trabajo, educación, salud, no son cosas viejas, son cosas nuevas que hay que creativamente resolver y hay que ponerlas en el centro, aunque están en la periferia. Por eso, la encíclica de León XIII, que decía sobre las cosas nuevas, no hablaba sobre el maquinismo, no hablaba sobre la máquina a vapor, no hablaba de la electricidad. ¿Saben cuál era el subtítulo? La situación de la clase obrera. Las cosas nuevas es la situación de los excluidos. Si nuestro corazón, que tiene que sufrir y latir por los que peor la están pasando, no está ahí abajo en el subsuelo de la patria, todavía no sublevada, no hay cosas nuevas, ¿eh? Todo lo demás que hablamos es evanescente, sobre todo cuando, mal que le pese a alguno, este país es pura periferia. Este país va a ser patria grande cuando logre reorganizarse como las Provincias Unidas del Sur, va a ser un actor geopolítico estratégico cuando logremos reencontrar el sentido de propósito, pero lo vamos a encontrar en el subsuelo y en la periferia. Entonces, primer punto, las cosas nuevas, veámoslas desde las periferias. Las cosas nuevas a veces tienen nombres viejos. La reforma agraria es una cosa nueva. La lucha contra la oligarquía rentística es una cosa nueva. Sí, viene hace mucho tiempo. No viene de la época de Perón. Viene del Imperio Romano. La lucha por una vivienda es una cosa nueva. Ahí sí, bastante nueva, ¿eh? En la década del 40, tener un pedacito de tierra para construirte una casa era posible para cualquiera. Hoy no. Y tener un trabajo con derechos es una cosa nueva. Y ahora vamos a la parte por ahí más divertida, que es cómo se ve esto desde el centro. Y que es el paradigma tecnocrático. Y cuando se habla del paradigma tecnocrático, que también es otra idea de Francisco, el paradigma tecnocrático del gobierno tecno, por ahí queda como que hay unos chabones, tipo Elon Musk, tipo Bezos, que les pinta hacer las cosas que hacen y que manejan el mundo. No, es cierto. Acá hay algo llamado Estados Unidos, amigos, que es el puto Imperio Romano. Es el Consejo de Seguridad Nacional, para decir el órgano que reúne todos los órganos, maneja lo que puede hacer o no hacer Silicon Valley. Entonces hay un triángulo, Consejo de Seguridad Nacional, Silicon Valley, Wall Street, que maneja qué se hace con el desarrollo de la cuarta revolución industrial, que maneja a quién se le vende o no semiconductores y microchips. Me imagino que todos saben que está prohibido para cualquier productor de semiconductores y microchips vendérselos a China. Es decir, acá hay Estado. Estado duro, hard state, no es joda, no es un empresario que hace lo que quiere. La pata estatal dirige la pata financiera y la pata tecnocrática, vamos a decir, la oligarquía tecnológica. Es cierto que los Elon Musk, que los Thiel y que su versión de cabotaje, que son los Galperín, Berreta, es cierto que están medio rebeldones. Ellos están medio rebeldones. Y entonces, como están rebeldones, crean sus utopías, sus malas utopías. Ahí viene de lo que me choreó Rebord. Todo esto, ellos tenían 13 años más o menos, cuando apareció Blade Runner, Total Recall, Robocop, los jueguitos, el Doom. Entonces, se sienten oprimidos
Thiel habla de que Greta Thunberg, ¿la ubican a Greta Thunberg, una nenita que pelea contra el cambio climático y que se fue en un barco a Palestina? Greta Thunberg es el anticristo. Es raro. Es raro que Greta Thunberg sea el anticristo. Les juro que es raro. Miren que yo pienso y pienso y pienso, ¿dónde está el anticristo? Veo a Greta Thunberg y ahí no está. ¿Pero por qué Greta Thunberg es el anticristo? Porque los tipos están sentados en pilas y pilas de millones de dólares y están totalmente frustrados porque hay una Greta Thunberg, que puede ser Donald Trump, o que puede ser Biden, o que puede ser cualquier ente regulador que le dice, ¿sabes que no podés hacer lo que se te canta a las pelotas? Y están frustrados. Es el síndrome de Galperin. Galperin, tipo más multimillonario del mundo, tuitea contra este humilde servidor. Me bloqueó en Twitter. Pero decís, ¿tanta guita tenés, pelotudo? Y estás tan enojado. No está enojado, está frustrado, se siente oprimido, porque no puede hacer lo que quiere. Porque todavía existe algo llamado Estado que le dice, no papi, no podés hacer lo que querés. Entonces ellos tienen utopías escapistas. ¿Qué son las utopías escapistas? Por ejemplo, vámonos a Marte. Vámonos a Marte. Bueno, yo quiero arreglar primero el colectivo que va a Villa Celina. Me copa lo de Marte. Dice, vamos a Marte. Ahí viene la teoría de Thiel del estancamiento, del stagnation. ¿Qué dice Thiel? Dice, ¿cómo carajo puede ser que desde los 70 no mandamos a un tipo a la Luna? Tiene razón, desde los 70 no hay un ser humano que vaya ni a la Luna, ni a Marte, ni a Plutón, ni a Saturno. Entonces él dice, yo los voy a mandar a Marte. Y Jeff Bezos dice, lo va a mandar a Marte. Les aviso una cosa, si el Estado norteamericano les pone mucha torta, es todo chamullo. Y no se los digo porque se me ocurrió a mí. Les juro que hablé con gente de todos lados para aprender esto. ¿Quieren algunos chismes, por ejemplo? Bueno, ahí van. Pero primero les voy a decir otras dos ideas escapistas. Hay otra idea escapista que es la del uploading. Vamos a subir nuestra conciencia a una nube y vamos a tener gemelos digitales. Entonces, como vamos a tener gemelos digitales, toda nuestra conciencia, toda nuestra humanidad va a ser inmortal, porque en el fondo, como son ateos que no se bancan morir. Son ateos que quieren ser inmortales. Son ateos que están desesperados por seguir teniendo esa vida miserable de codicia y ese pequeño poder que les permite el Estado norteamericano. Porque no son más fuertes que el Estado norteamericano. Chismes. Gente con la que me tocó hablar. La vida. Lo que estos ojos y estos oídos pudieron escuchar por algún milagro de la naturaleza, porque francamente son inmerecidos privilegios haber podido conocer y trabajar tantos años con Francisco, tener el vínculo que tengo con Cristina y conocer otros personajes, ¿no? Les voy a dar dos ejemplos norteamericanos. Steve Bannon es uno. Es un tipo muy interesante. Como diría Patricia Burrich, es algo muy interesante, ya lo van a entender. ¿Qué carajo hace Juan Grabois con Steve Bannon? Y la verdad que Steve Bannon es un humanista. Es humanista. Él habla de que es un nacionalista populista. Hay que acordarse de Frantz Fanon, ¿no? No es lo mismo el nacionalismo de los pueblos oprimidos que el nacionalismo de los imperios. Pero es un nacionalista populista, pero en el fondo es un humanista. Es un humanista católico. Que lo que plantea es que existe una oligarquía que se está tratando de autonomizar del Estado norteamericano y crear un Estado apartheid en Silicon Valley y mandar desde ahí. Y que su misión en la vida es aplastar a esa oligarquía. Voto a favor, estoy con vos, Steve Bannon. Ya sabes cuándo no estoy, cuando ese humanismo católico, en el que creemos en la infinita dignidad de cada ser humano, hace que a un montón de gente la lleven a un lugar rodeada de caimanes para que se los coman si escapan. Y yo puedo entender la importancia de la seguridad de las fronteras, la entiendo, ¿eh? Pero eso ya es otra cosa. Ya es deshumanización. Es otra forma de transhumanismo. Pero, bueno, Alianza Táctica lucha contra la plutocracia tecnocrática de Silicon Valley.
La verdad que yo me encontré, tuve muchas horas con él, me encontré con una persona, con un estilo de persona que uno piensa, así debería ser los que tienen planteos de izquierda, revolucionario, tipo simple, con una casa simple, tipo top level del MAGA, uno de los inventores, uno de los creadores. Y me tocó también hablar, y miren que lo admiro, es un genio. Y hasta diría, tengo más coincidencias, muchas más coincidencias, en muchos aspectos que con Steve Bannon. Con Bernie Sanders. Misma caracterización sobre la oligarquía financiera, desde luego, una posición no como la de Steve Bannon, sino como la mía, en relación a que cada migrante es un ser humano y tiene exactamente los mismos derechos que alguien que haya nacido en cualquier lugar del mundo. Lo cual no quiere decir ser tonto y pensar que el problema de las migraciones es que la gente tiene ganas de irse a otro lugar y que no hay señores que quieren explotar trabajo barato y que no hay cosas geopolíticas que suceden. Bernie Sanders. Fenómeno total. Pero hay estancamiento ahí también. Y hay una... No hablo de él en particular. Bueno, en realidad sí. Hay una suerte de elitismo que en las universidades norteamericanas, donde la verdad no tengo la más puta idea de por qué les gusta que vaya a hablar, Princeton, la Universidad de New York, hay una especie de elitismo de izquierda que no es woke, es otra cosa. Porque, insisto, woke es un tema de los excluidos de Estados Unidos que pelearon y lucharon y lograron algunos derechos. Esto es otra cosa. Es un elitismo snob del que nada bueno va a salir lloriqueando autoritarismos. Y nosotros decimos el clivaje en el siglo XXI no es autoritarismo versus democracia. Es humanismo versus deshumanización. Y ahí hay estas utopías malas, estas utopías de los ricos, que están de nuevo muy basados en estas películas. Ahora después vamos a hacer una cosa con los jueguitos. Después hay utopías copadas. Les voy a contar un poco algo de la nuestra, o utopías, qué es lo posible, qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que nosotros podemos hacer, por eso utopía. Ahí si ponen lo del poliedro de Evita, joya. No sé si pusieron algo antes y no lo vi. Pero les quiero hacer una pregunta a los que están escuchando, si hay alguien escuchando todavía. ¿Sigue gente escuchando o ya se fueron todos a la mierda? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. Les voy a preguntar algo. Después vamos con Evita, pero les voy a preguntar algo. ¿Cómo se dice? Todos, todas y todes. Sí, se los digo para joderlos. Sí, se los digo para joderlos, porque hace 5 años lo decían ustedes, boludos. Entonces, ni las modas ideológicas de un lado ni las del otro. Un corazón, un núcleo de principios, un núcleo de ideas y siempre para adelante con eso. No ir así, un día de moda una cosa, otro día de otra cosa. Bueno, yo prefiero nadar un poco contra corriente. Bueno, pero pregunta para la gente que está mirando, para ustedes que están acá. Cuando eran chicos, ¿cuál fue qué fantasía se acuerdan de la representación de ustedes mismos como un otro? Por ejemplo, ser Superman, o volar, o como dice acá mi compañera Maga, que quería ser la gitana ¿de qué? ¿Gitana de qué eras? Del jorobado de Notre Dame. Alguien que me diga una. Alguien. Obvio. Todos queremos ser. ¿Pero te imaginaste siendo Goku y haciendo una Genjidama? Más o menos con mis primos, sí. Bien. O sea, primero hay una representación del otro, que vos sos el otro en una fantasía. Después la mía era volar. Me acuerdo de eso. Por ahí tuve otras, pero me acuerdo de que yo volaba con la imaginación. Y después tenía unos libritos que eran Elige tu propia aventura. ¿Alguno los llegó a tener? ¿O es una cosa muy vieja? Elige tu propia aventura. No sé, la búsqueda del diamante verde perdido en Egipto. Entonces vos eras el detective y llegabas y te decía, bueno, si va a ir adentro de la pirámide, vaya a la página 7. Si va a excavar el Everest, vaya a la 9. Y tenías 2 opciones de mierda, pero elegías tu propia aventura. No era que estabas leyendo la narración de otro, sino eras vos el que estaba ahí. Pero después pasó algo mucho, mucho más copado. Donde vos podías ser otro.
aparecieron los videojuegos. Podías pilotear en el Galaxian una nave espacial. Podías ser Ryu y tirar una Buken. Lo podías manejar con una palanca y eso se fue haciendo cada vez más y más y más espectacular. Y de esa espectacularidad de los jueguitos surge no solamente mucha de la filosofía de los transhumanistas que quieren, como en la película Tron, mírenla, también es de los 80, la conciencia de esta gente se formó en los 80, tenían 13 años, todos, 13, 14, 15, Elon Musk, Thiel, Wang, todos tenían esa edad, más o menos. Fíjense la película Tron. Vean Tron, vean Blade Runner, vean Total Recall. Y los jueguitos de esa época, por ejemplo, el Doom, el Doom era en las lunas de Marte, eran en las dos lunas de Marte. Y te metías adentro del jueguito y eras parte del jueguito, eras vos el personaje del jueguito. Y haciendo jueguitos, hay una empresa que se llama Nvidia, que descubrió algo que se llama el procesamiento paralelo. El procesamiento paralelo es que muchos microchips más baratulis que los de los CPU, que los famosos microchips Intel del CPU, se llaman GPU, porque son Graphic Processing Units. Se inventó para los jueguitos que muchos microchips hagan tareas simples. Para dar un ejemplo bobo, en vez de tener a un tipo con un super horno haciendo 100 pizzas, tenés a 100 tipos haciendo una pizza medio manualmente. Tenía muchas ventajas esto. Una de las ventajas es que era más barato. Necesitaba menos coltán, por ejemplo. ¿Sabes lo que es el coltán? Es un material que necesitan los semiconductores. ¿Saben de dónde sale? Del Congo. Cada puto celular que nosotros tenemos tiene coltán. Y ese coltán tiene la sangre de un niño congoleño al que masacraron para llevarse ese coltán. En las cadenas de valor de todos los dispositivos que nosotros usamos hay sangre africana. Probablemente también latinoamericana. Esto es así, no es ideología, es la pura y dura realidad. Entonces, los GPU que permitieron el procesamiento paralelo, a su vez permitieron el desarrollo de la inteligencia artificial. No se podría haber hecho sin los jueguitos. Es decir, de esta suerte de casualidad, que no es una casualidad, surge una nueva tecnología que va a cambiar todo. Y en esto hay que ser conscientes. La cuarta revolución industrial va a cambiar muchas cosas. Tal vez de las pocas cosas que vamos a poder, que debemos preservar, es el corazón. Porque la cuarta revolución industrial puede ir para un lado o puede ir para el otro. Va a poder ir para cualquiera. ¿Quién va a gestionar eso? Les aseguro que no es la inteligencia artificial. Eso es un verso. Es otra de las ideas escapistas de la oligarquía tecnocrática. Va a venir un momento llamado singularidad. ¿Hablaron de eso ya, de la singularidad? La singularidad es un concepto acuñado por el CEO de Google, creo, de Alphabet, de que llega un momento que, fíjense, miren qué cosa rara, llega un momento que es casi como un agujero negro, un punto de no retorno, donde la inteligencia artificial se empieza a autodesarrollar y las leyes de la física dejan de funcionar. Es un momento singular. Bueno, no sé, es bastante parecido, es como una versión berreta del apocalipsis. No va a haber singularidad, va a haber seres humanos dirigiendo la política hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo va a haber seres humanos dirigiendo la política. Y esos seres humanos, que podemos ser bien nosotros, hay que tener autoestima. Cualquiera de nosotros, individual y colectivamente, tiene algo que hacer en la política. Si preservamos nuestros valores básicos y somos perseverantes en el trabajo y en el estudio, podemos llevar las nuevas tecnologías del centro a que resuelvan los problemas de las periferias. Para ir finalizando, está este tema de Poliedro Evita, ¿no? ¿Me lo ponen, porfa? Ya se perdió. Poliedro Evita, Poliedro Evita, Poliedro Evita. Poliedro Evita es una herramienta didáctica que desarrollamos en el partido que yo presido, que se llama Patria Grande. Nosotros somos patriotas, somos nacionalistas populares latinoamericanistas.
No hay ninguna posibilidad de integrarse dignamente en la geopolítica contemporánea sin el continentalismo del que hablaba Perón. Pero era continentalista y en última instancia universalista. Ojo con las malas interpretaciones de la doctrina. Algunos de nosotros tenemos mucha sangre peronista encima. Continentalismo es la base del pensamiento geopolítico peronista. Les decía, en Patria Grande desarrollamos esto para la formación de nuestros compañeros, que tienen el centro, como decía la señora Bullrich, ya lo vas a entender, tiene el centro a la mujer más maravillosa de la Tierra, que es Evita, y que fue tal vez la filósofa más profunda de los criterios de justicia que haya existido, por lo menos que yo escuché. Existe Rawls con sus criterios de justicia, Aristóteles, pero Evita tiene uno mejor. Lenin, Marx, el de Evita es mejor. Donde hay una necesidad y un derecho. Lo que legisla es la necesidad. No es ni el mérito, ni sos lindo, sos feo, sos alto, sos flaco. La necesidad. ¿Vieron cómo se ponen del orto los de ahora cuando decís que donde hay una necesidad hay un derecho? Y la verdad que con la cuarta revolución industrial, las necesidades fundamentales del ser humano pueden ser satisfechas así. Es una cuestión de poder y es una cuestión de distribución. Está todo, no falta nada. En la República Argentina, siendo un país dependiente, no falta nada para que todas las necesidades básicas del ser humano estén satisfechas y cada uno pueda buscar su felicidad. El criterio de justicia que nosotros no podemos renunciar, no podemos disfrazar, no podemos usar el subterfugio de, por ejemplo, decir, che, una vez Perón dijo que cada uno tiene que producir al menos lo que consume. Eso fue un discurso para un momento, para el Congreso de la Productividad, en una coyuntura tal. El criterio básico, nacional, popular, humanista y cristiano de justicia es que hay una necesidad y un derecho. De ahí no te corres. Si te corres de ahí, sos de otro palo. El que necesita comer, tiene que tener comida. El que necesita trabajar, tiene que tener trabajo. Ese es nuestro core belief, el corazón de nuestras creencias. ¿Para qué? Para que después, como individuo, con voluntad, con libre albedrío, con intelecto, con sentimientos, con sensaciones, pueda buscar su propia felicidad. Tenga derecho a buscar su propia felicidad. Porque el Estado no va a decretar tu felicidad, mucho menos el mercado. Ahí sí hay una búsqueda del individuo, que es distinto al individualismo. Pero para que eso sea posible, desde luego, como dijeron dos personas, dos argentinos. El Papa Francisco lo dijo un día y otro día lo dijo uno que se llama Rosenkrantz. Rosenkrantz. Che, pero los derechos valen plata. Sí, valen plata. La tierra, el techo, el trabajo, la salud, la educación, vale plata. ¿Y saben cómo se consigue la plata para eso? No es muy difícil, ¿eh? Como se consiguió siempre en la historia de la humanidad, cobrándole impuestos a los ricos. La forma de resolver, la forma primaria de resolver los problemas de inequidad se llama impuestos. Si no partimos de esa base y empezamos de nuevo a formular teorías de crecimiento, primero hay que crecer para distribuir. De industrialismo, primero hay que industrializar para distribuir. No, todo eso hay que hacerlo, ¿eh? El Complejo Científico Tecnológico, el ARSAT, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Les aviso, en nuestra organización están los mejores tecnólogos de la Argentina. Adriana Serkis, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la mitad de la Comisión Nacional de Actividades Astrofísicas. A mí no me jodan con eso. Yo entiendo cuál es el triángulo del Sábato. Pero hay que partir de la base de que ya hay suficiente para distribuir y para que nadie tenga que estar siendo humillado como hoy están siendo millones de argentinos que están sumergidos en la miseria. Solamente distribuyendo un poquito de lo que el 1% más rico se robó. Un poquito. Para que todos podamos trabajar, descansar y ser felices. Entonces, para que eso suceda, hay que cumplir ciertas condiciones. Para que los derechos sean realidad hay que cumplir ciertas condiciones. La primera es la socioeconómica, una adecuada distribución de la riqueza. En el poliedro de Evita, que ahora van a poner de nuevo, hay 4
ejes, hay 4 vértices, hay 4 vectores de un proyecto nacional popular. El vector socioeconómico, que tiene que ver con la distribución, creación de la riqueza. El institucional, que tiene que ver con eso que ahora se está llamando nueva estatalidad, no me molesta el nombre, está muy bien. Una nueva estatalidad que incorpore necesariamente los avances tecnológicos, con la cuestión geopolítica que es fundamental, que no es solamente el continentalismo, que es entender que muy probablemente a nosotros no nos toque fabricar semiconductores ni microchips, pero que acá tenemos todo. No hay un solo elemento necesario para fabricar un semiconductor o un microchip que no esté en el territorio de la República Argentina. Los hidrocarburos del que surge el silicio, los minerales, todo está acá. Por lo menos que no nos los afanen impunemente, como bien dijo Lamelas, que entiende la Argentina mejor que el 90% de los dirigentes argentinos, diciendo, y yo voy a ir provincia por provincia, porque la Constitución del 94 le da la facultad a cada gobernador de manejar los recursos naturales como quiere, y como no hay proyectos geopolíticos en la Argentina, nos van a coger de parados en cada provincia. Por eso hay que impedir la balcanización de la Argentina con cosas como tener elecciones en distintos días en todas las provincias. Entonces, que cada provincia es un estado aparte. Ya nos dividieron los británicos en un montón de estados, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, ahora nos quieren dividir en 24 estados diferentes. Bueno, eso es geoestrategia. Por lo menos que nos sigan dividiendo el pedacito de patria que nos queda. Cuando hablo de la perspectiva institucional, hay que reformar la administración pública, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, la educación y la salud. Con una perspectiva estructural, pero también con una perspectiva cultural heroica. Es decir, los chinos dicen así, servir al pueblo de todo corazón. Servir al pueblo de todo corazón. Son los funcionarios que funcionan, pero no alcanza con funcionar. Hay que servir al pueblo de todo corazón. Tiene que haber una ética heroica en la función pública. Desde un secretario de Estado hasta un médico de guardia. Una perspectiva heroica. Sí, que hay que mejorar los salarios, la infraestructura, etcétera, pero ojo con la modernidad líquida, donde lo estructural sirve para desresponsabilizar. Lo hacemos todos. No, los problemas son estructurales. ¿Qué puedo hacer yo? Y Francisco siempre decía, cuando se iban a quejar, anécdota, se iban a quejar de mí o de sus amigos Maurila, o de los movimientos, o qué sé yo, que hacen esto, y él decía, ¿y vos qué haces? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿eh? ¿Y vos qué haces? No, los problemas son estructurales. ¿Y vos qué haces? Porque sin una ejemplaridad, por lo menos de los que asumimos un humanismo militante para transformar la Argentina en un país digno de ser habitado, no es una cuestión estructural, es una cuestión que está en el corazón de cada uno. Finalmente, lo intergeneracional. La historia no empieza cuando nosotros llegamos y no va a terminar cuando nosotros nos vayamos. Y acá tenemos un problemita en el que tenemos que transmitir legados, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar de lo que aprendí del Papa Francisco. Todavía no lo puedo hacer del todo. Porque siento que hay una delgada línea entre transmitir un legado y hacer una instrumentalización política de una amistad. Pero tenemos la obligación de transmitir legados. Porque hay un vacío. Y donde hay vacío entra el mal. Acuérdense de eso de las galletitas que decía Francisco. Están vacías, no tienen sentido, parecen grandes, pero no son. Hay un vacío. Y hay un vacío en nuestro corazón. Hay un vacío en el corazón de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, de nuestros movimientos políticos. Hay demasiado jarasca de apariencia y hay una gran falta de sentido de propósito. Nosotros tenemos algunas ideas, no son las mejores. Seguro que hay ideas muchísimo mejores que estas. Nosotros tenemos un plan de desarrollo humano integral que son 687 páginas de lo que hay que hacer para convertir nuevamente la Argentina en un gran país. Por ahí hay alguna mejor. Discutamos cómo llenamos ese vacío, que es existencial, que es de nuestro corazón, pero que también es un vacío de la política, que tiene que crear las condiciones para que cada cual pueda buscar la felicidad. Bueno, espero no haberlos aburrido. Les agradezco muchísimo la oportunidad
de haber conversado con ustedes. Les recomiendo leer cada una de las encíclicas del Papa Francisco, seguir atentamente lo que vaya a decir León XIV sobre las cosas nuevas de este momento y hagamos un esfuerzo por llenar tantos vacíos que hay. Bienvenidos, hay algo ahí, los quiero mucho, perdón si ofendí a alguien, era en broma, viva la patria, viva Perón, viva Francisco, nos vemos.